Muchas gracias por la paciencia a todos, me demoré un poquito, tráfico en San Martín, ustedes saben que es un poco peligroso estos días. Mi nombre es Pablo Plasencia y los invito a desarrollo con React.js, pero que se iba a llamar Node React, pero un problema de comunicación, así que desarrollo web con React, para no hacerlo más complicado y por cosas de tiempo. Primero, quiero decir que muchas de las pruebas las voy a hacer directamente en el navegador. Las voy a ir explicando y al mismo tiempo vamos a ir haciendo pruebas para que se vayan introduciendo en lo que es más que nada el nuevo JavaScript que se está empezando a impulsar ahora, que es IS 2015 a 2017, que son las versiones que han salido hasta ahora. Y vamos a empezar a probar en la consola del Chrome para que se vaya entendiendo todo este tema. Obviamente JavaScript es un lenguaje de programación multifuncional con herencia en base a prototipos, que en pocas palabras quiere decir de que en JavaScript las funciones son todo y que la herencia no es de tipo clásica como en los otros lenguajes de orientado a objetos, sino que se basa en prototipos. Creo que es uno de los pocos lenguajes que usa la cuestión todavía. ¿Qué significa que sea JavaScript, ECMAScript, Mocha, LiveScript? Esos son todos los nombres que ha tenido JavaScript durante el tiempo. JavaScript es el nombre marquetero que se le puso, puesto de que Java era furor en esa época del 90. Entonces dijeron, no, coloquémosle en Netscape le dijeron, no, coloquémosle JavaScript porque va a sonar mejor y Java es como lo más bacán que hay en este tiempo, así que llamémoslo así. ECMAScript se puso, que ahora está de moda, ES6, ES5, entonces, porque en un intento por tratar de salvar el lenguaje, el creador, Brendan Eich, llevó el código a la ECMA, porque el W3C no existía en ese tiempo todavía, o con tanta potencia, y dijo que estandarizaran el lenguaje. Onda, hagan lo que ustedes quieran, guarden ustedes y todo ese tema. Mocha fue el nombre clave del proyecto que se desarrolló en 10 días, fue un lenguaje de programación súper rápido de hecho, y LiveScript fue la primera beta, por decirlo de alguna forma, del nombre. Funciones como objetos de primera clase. Eso es una de las particularidades de JavaScript, que es una de las cosas más importantes del tema y que ahora se empezó a replantear y a usar mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que por el tema del functional programming que se llama ahora, que es el nuevo paradigma que se está empezando a usar, de que las funciones son todo, de que tú tienes que dejar la orientación a objetos y empezar a compilar funciones con funciones, una cuestión de los 50 que se empezó a tratar de traer ahora. Todos somos hipsters trayendo cosas cíclicas. Y puedes asignar funciones a variables. Eso quiere decir de que tú puedes hacer variable tanto igual a una función. Puedes pasar funciones como variables. Eso quiere decir de que tú puedes hacer una función que traiga una función y dentro de esa función retornar una función. Entonces todo tipo de cosas locas pueden pasar. Puedes retornar funciones de otras funciones y puedes combinar funciones, en pocas palabras. Por ejemplo, ese monstruo que está ahí es un Y Combinator, que es, pocas palabras, una función sin estado que cuando se aplica a otra función sin estado devuelve una versión recursiva de la función. En pocas palabras, es una versión bellísima, pero completamente latera de hacer una recursión. Pero se puede. Y bueno, si se dedican a entenderla, yo tuve que estar con un libro de como 10 páginas tratando de entender esa cuestión. Hasta el día de hoy no la entiendo. También tenemos la herencia basada en prototipos, que se difiere con la clásica, que aquí tenemos una función, para variar, que tiene la palabra clave this, que es una palabrita que da muchos problemas de dolores de cabeza a muchos de los que vienen de orientación a objetos tradicionales, y van heredando propiedades y por medio del prototipo, y se van heredando. Por ejemplo, tú puedes pescar el prototipo, armar otra ¿cómo se llama esta cuestión? Otra clase, un prototipo, y heredar todas las propiedades de la original. En ES6 esta cosa, que está acá, es exactamente esto. Por mucho que les digan, no, este es el nuevo paradigma, esto es lo nuevo que viene y toda la cuestión, es lo mismo. Son exactamente lo mismo. Es una nomenclatura distinta para que la gente que viene de los otros lenguajes se sienta más cómoda, pero es lo mismo. Un poquito de EX6, que es el estándar nuevo que se está empezando a impulsar. Como les mencioné delante, ECMAScript, ECMA, la sociedad, no me acuerdo cuál es la nomenclatura de la palabra, pero es una institución europea que
se encarga de hacer el estándar de JavaScript. El estándar 1 fue el primer borrador que se hizo en el 96, si no me equivoco. El 2 salió en el 98, el 3 salió en el 99. Después apareció Microsoft, atrasó todo el proceso hasta el 2008, si no me equivoco, porque iban a sacar la versión 2, la versión 4. La versión 4 traía cosas muy maravillosas como clases, traía funciones flecha, traía muchas cosas que aparecieron años después, porque en ese tiempo Microsoft decía, no, es que es muy complicado, no, es que es muy difícil, no, es que... Y empezó a poner una millonada de trabas para poder desarrollar su propio lenguaje. Impuso Internet Explorer 6 como el de facto y empezó la era del terror del Internet. Entonces, volviendo al tema, ECMAScript se saltó la versión 4, sacaron la versión 5, que fue como una recombinación de la 3, que es la que actualmente usamos. Eso quiere decir de que todos los navegadores desde el Internet Explorer 6 medianamente, del 7 en adelante todos aceptan el ECMAScript 5, que es la norma, por decirlo de alguna forma. JavaScript es el lenguaje que puede mutar de navegador en navegador y que cada navegador le va incrementando propiedades distintas. Pero el estándar es ese, es el 5. El 6 es el que se está empezando, que salió en 2015, que se está empezando a implementar de poquito, porque tú no puedes empezar a romper ciertas cosas. Por ejemplo, tú tendrías que todavía ofrecerle soporte a algunos navegadores antiguos, o Internet Explorer 7, que todavía aparece en algunas partes. Ustedes están revisando el Analytics del Google y van a encontrar que una persona todavía usa Internet Explorer 7 y tienes que ofrecerle la experiencia a todos, porque esa es la idea, o la gran mayoría por lo menos. Entonces, todavía no se puede implementar de todo, pero digamos que la gran mayoría de la gente ya está usando Chrome, ya está usando Firefox, ya está usando incluso Edge, Internet Explorer con esteroides. Entonces, de a poquito se está empezando a mover a un futuro más amigable para los desarrolladores. Amigable entre comillas, porque tenéis que empezar a usar transpiladores, usar lenguajes raros, usar React, todas esas cosas raras, pero que hacen que al final de cuentas, después de que haces toda la configuración, sea más fácil. Eso dice. Un poquito de ECMAScript 6, que salió hace ya 2 años. Aparecen las nuevas variables, let y const. Usted tiene una variable, por ejemplo, acá. Vamos a abrir la pequeña consolita. Usted tiene, por ejemplo, var a. Igual, vamos a ver sobre el tamaño de esta cosa. Tienen variable a igual 1. Entonces ustedes hacen a, tienen 1. Lo que pasa es que, por ejemplo, esa variable a, en JavaScript existe lo que se llama el scope y el this, maravilloso this. Todas las variables que ustedes definan van a estar ligadas a menos a la ventana window. Quiere decir que si ustedes hacen window.a, es una variable global, por decirlo así. ¿Cuál es el problema de las variables de estas? Que hay muchos problemas porque obviamente hay gente que la manda a decir, oye, sabes que tú sabes programar, trabaja en JavaScript. Entonces vienen de otros lenguajes que no tienen nada que ver con JavaScript. Y JavaScript tiene, por ejemplo, no tiene esto, no tiene bloqueo por bloque. Eso quiere decir que si ustedes tienen un if y ustedes colocan una cosa aquí, por ejemplo, true, y aquí definen una variable, la variable de ahí va a reemplazar a la de arriba. Vamos a cambiarle el valor para que se den cuenta. Entonces, reemplazó la de arriba. Entonces, eso normalmente no debería pasar, porque estáis definiendo un bloque. Entonces, no debería pasar. Entonces, esta gente dijo, ¿sabéis qué? La única forma de definir un bloque en JavaScript, es haciendo una función. Se define una función, por ejemplo, B, a igual 4.
y hago B, sigue siendo 2. Se mantiene el 2. No como el if, que también es un bloque, pero reemplaza la variable. Entonces se generan mutaciones indeseadas. Yo no quiero que la variable pase a ser 4 en el pasado fuera del if. Entonces, ¿qué pasa eso? Entra el let y entra el const. Let y const son exactamente lo mismo, con la diferencia de que const no te deja redefinir la variable. Funcionan de la misma manera, tú defines la variable, tú haces una corchea y un bloque, y se mantiene dentro de la corchea, y todo lo que pasa afuera es completamente indiferente de lo que definiste en el let. Vamos a probar eso. Si por ejemplo yo coloco let b igual a 1, está ese tipo de errores también, porque la variable ya está definida. Eso quiere decir de que ahora por lo menos te va a avisar de que la variable ya está definida. Eso es bueno en todo caso, porque no te pasa el caso arriba de que yo definí la variable de nuevo, reemplacé el valor y ni siquiera me avisó. Pasó piola. Entonces vamos a definir una variable c. C obviamente es 1. Si yo hago esto, yo coloco C, definir que el C fuera 2, pero sigue manteniendo el valor original, porque obviamente acá sigue, está definida solamente por ese bloque. Entonces eso es lo maravilloso de estas variables, que ustedes pueden hacer cosas raritas y se mantiene dentro. Eso quiere decir de que, por ejemplo, let C igual 2, porque no tiene espacio. C queda definida como 6C, pero si yo aprieto C, sigue siendo afuera 1. Resumen eso. Const, exactamente lo mismo, pero ustedes no pueden definir la variable de nuevo. La variable queda completamente inmutable. Eso quiere decir de que yo defino const d igual a 44, df igual a 44, df, o sea, const df igual 2, error. Está definida. No me va a dejar modificarla, no me va a dejar asignarle nada. Por ejemplo, no me va a dejar redefinirla y tampoco me va a dejar asignarle. El problema es que no hay que confiarse, porque const, si bien es cierto, es inmutable como variable. Si ustedes definen un objeto, por ejemplo, const objeto igual defino un objeto O que tiene una variable A igual 1. Si yo hago O, va. O es un objeto con una variable 1. Obviamente no lo voy a poder redefinir. Bueno, voy a poder decir O igual a null. No voy a poder. Pero si yo hago O.A igual a 2, se mutó. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Variables inmutables. Objetos, hay que tener cuidado. Aquí una explicación de lo mismo que vimos. Pensé que no iba a poder hacerlo, así que ya, por eso, un salvavidas. Funciones flecha. Esto es lo que vimos en delante. Bonito. Las funciones flecha son una forma bonita y comprimida de decir function. En pocas palabras, en vez de escribir function ds
En vez de definir la función así, tú la defines de tipo define la variable así. Asignas define una variable de R, le asignas un paréntesis, una flechita y el resultado que quieres retornar. Súper comprimido, súper simple, en la forma más maravillosa de hacer funciones, porque una de las características que tiene JavaScript y una de las cosas fomes que tiene es cuando recién una cosa que se apareció con Node que se llama el callback hell, que es funciones dentro de funciones, dentro de funciones, dentro de funciones, dentro de funciones, dentro de funciones que ejecutan funciones, y una escalera gigante que se veía. Eso solucionó un poco cuando aparecieron las promesas. Pero eran muchas funciones, entonces la gente dijo, ¿sabes qué? No es tan necesario tener funciones, así que definámoslo bonito, definámoslo así. Y apareció eso. Es súper simple, lo pueden reemplazar en cualquier forma donde aparezca una función, en vez de escribir function, escribir un paréntesis, o adentro del paréntesis obviamente van las variables. Obviamente pueden colocar unos C a un objeto se puede hacer de se puede ver un objeto. Pocas palabras escritas acá, definir una función, asigné tres variables, esas tres variables exportan un array, que por eso coloqué paréntesis, porque si no va a decir, el compilador va a decir, oye, esto es una función, tienes que colocarle contenido adentro, y no puede ser esto solamente. Así que por eso, para retornar un objeto generalmente se hace esto. Y acá hice ¿cómo se llama? Un shorthand, una abreviación de que esto es igual a igual a A, 2.A, B, 2.B, C, 2.C. Eso quiere decir de que ya asigno las variables del mismo nombre. Eso también es una de las maravillas de decir que hace todo más rápido, más maravilloso. Entonces al final, retorna esto. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo mismo. Si quieren hacer un bloque más largo, obviamente, vamos a definir otra variable. Es un bloque salvador. Exactamente lo mismo, es un bloque más cortito, no ahorramos el function, en pocas palabras. Es exactamente lo mismo de la cosa. ¿Cuál es el pero de usar funciones flecha? El pero es que no podemos usar la palabrita, el contexto o el scope de esta función es el window. No es la misma función. Lo que le había dicho antes, ¿se acuerdan que? ¿Dónde está? La única forma de definir contextos era haciendo de funciones. Si ustedes definen una variable, ¿cómo se llama esto? Una variable, o sea, una función flecha, el contexto no va a ser dentro de la función, va a ser afuera. Eso quiere decir de que si yo, por ejemplo, hago
me va a dar el Windows. Siendo que si yo defino una función, ¿se dan cuenta? El scope es otro, es una función, mientras que el de arriba va. Bueno, no recuerdo exactamente cómo definir la variable, pero ese es el problema, que al final van a tener todas las variables de afuera. Esto quiere decir que van a poder acceder afuera y van a poder hacer mutaciones innecesarias, por ejemplo, como lo que mencionábamos antes, de que hacen mutaciones innecesarias, entonces pueden reemplazar un valor, pueden pasar a llevar algo, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero si no necesitan el dis, la variable de ahí, el dis es un problema gigante, ¿verdad? Así que les recomiendo, si alguien está interesado en el tema, averígüelo, no lo use. Porque les va a dar muchos dolores de cabeza y la herencia en JavaScript. Por eso es que está empezando a usar la composición de función y tal cosa. Bueno, seguimos con esto. Ejemplos, que ya habíamos dicho, puede ser la variable más inútil, acepta un valor, retorna ese valor. Puede hacer composición de funciones, puede tener una función que acepta, que retorna una función que retorna un contenido. Puedes tener, puedes definir, bueno, lo de arriba es exactamente lo mismo que este. El segundo es igual a este, la misma definición, y el tercero, es igual a este. Una función dentro de una función dentro de una función. Si se dan cuenta, es mucho más bonito decirlo de esta forma, que sean en una línea y todo completito, que hacer un bloque dentro de un bloque dentro de un bloque y colocar puro return y todas esas cosas. En pocas palabras, función, la función en flecha, no ahorramos el return y definir la función. Clases. Esto es súper importante porque si bien he hecho toda una introducción al nuevo JavaScript, es más que nada porque quiero llegar a esto. Esto es clave actualmente en lo que es el desarrollo en React. Cuando ustedes desarrollan módulos, componentes en React, todos los componentes tienen dos características que después las voy a mostrar más en detalle, que pueden ser con estado o sin estado. Si son con estado, necesitan usar clases, sí o sí. Es una cuestión de que sí o sí van a tener que ligarse con esta cosita de acá, y van a tener que usar el dis, y van a tener que tener todos esos problemas de desarrollador. Pero si no necesitan un estado, que después vamos a ver qué significa, pueden usar funciones. Y la mejor forma, de hecho, React quiere hacer modificaciones para que el estándar de facto sea hacer sin estado y que el estado sea manejado externamente. Ojalá pase. Como lo mencionamos antes, esto es exactamente igual a esto, solamente que esto es más bonito, y esta es la versión que usa React para hacer componentes. Aquí ustedes definen la parte del rendereo, la parte de los eventos de ciclo, definen los estados, definen toda la definición de un componente en esto. Que es exactamente lo mismo. Tiene una clase, que por ejemplo puede ser clase, tiene un constructor, tiene métodos, puedes crear variables dentro de la cosa, puedes extender usando extend. Por ejemplo, generalmente en React ustedes escriben class, componente, extiende a React, y React lo importan arriba, y cosas que vamos a ver más en detalle un poco más adelante. Pero es exactamente lo mismo, mucha diferencia. Y esto es bastante, no es importante, pero sí es muy útil. Es demasiado útil. Es una cuestión de que hasta el día de hoy yo lo uso y es real, te acorta mucho el proceso y toda la cosa. Tienen un objeto, definen el objeto. Si ustedes hacen esto, por ejemplo, definen, por ejemplo, el objeto, le pasan este objeto de acá, y cada palabra, por ejemplo, cada variable va a ser asignada directamente a su componente. No sé si me entienden, no creo que me entiendan, porque voy a tener que mostrarlo igual. Pocas palabras. Tengo un objeto. Por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, yo puedo hacer. Tenemos el objeto const. O sea,
objeto O, que era A igual a 2, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, const A igual a O. No me dejaron obviamente, pero si yo hago esto, A pasa a tener el valor que tiene A dentro del objeto. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, usted tiene una función que recibe valores. Entonces, por ejemplo, si la... ¿Cómo lo puedo explicar de manera más sencilla? Para que se entienda la utilidad de esta maravilla. Vamos a definir de nuevo otra variable entonces. Por si acaso no quedó claro, podemos igual a. Entonces yo tengo, si yo hago AB es 1, si hago BC, BC es igual a 2. Eso quiere decir que yo asigno variables en el vuelo. Acorta, en pocas palabras, acorta esto el estar haciendo, por ejemplo, AB, teniendo const, acorta el exit const AB igual Q.AB. Y por ejemplo también ahorra el hacer const BC igual Q.BC, que en definitiva cuando uno tiene variables largas es realmente útil, te ahorra muchos pasos. La segunda forma de hacer esto, por ejemplo, tienes por ejemplo AB, le pones 2 puntos y le colocas otro nombre, por ejemplo puede ser CD, no, es un poco complejo, variable 2, variable 3. Entonces yo puedo hacer variable 2 y toma el valor de AB dentro del componente, o sea del objeto. Y variable 3, obviamente, tiene el valor de objeto. Es muy útil. Búsquenlo, instruyanlo. Se puede hacer también con las variables, o sea, con los, ¿cómo se llama esto? Con los arreglos, así que es exactamente lo mismo, la misma nomenclatura, solamente que es un array. No tiene ninguna diferencia, pero es muy útil. Y entramos con lo que es de lleno, con lo que es React. Un poquito de contexto. Generalmente cuando se desarrollan aplicaciones en React actualmente, tienen que tener conciencia de que ahora ya no es llegar, coloco el script de React en la página, en el HTML, y puedo empezar a trabajar. Sí, se puede. Pero no es la manera 100% recomendada que recomienda Facebook para que nosotros usemos. La manera recomendada es usar Webpack, que se encarga de revisar todo el JavaScript que tú colocaste en línea y te crea varios paquetitos especiales. Por ejemplo, un paquetito donde está toda tu aplicación, todo tu código, un paquetito donde están todos tus plugins que tú usaste para desarrollar el programa, y todo eso se encarga de hacerlo automáticamente. Te comprime el CSS, la misma pega que hacía Grunt hace años atrás, y Gulp también hace años atrás, la hace Webpack, y la hace Webpack de una manera un poco más dinámica, porque podía importar, incluso te revisa hasta el código, te dice que tenía errores, te comprime el código. Las mismas pegas que ya antiguamente hacía Gulp y Grunt, Webpack la hace, pero con esteroides, y es mucho más complejo de usar también. O sea, de configurar, mejor dicho. Usar es mucho más fácil. Se usa Webpack, y se usa, para usar todas estas maravillas de antes, se usa lo que se llama Babel. Babel es un transpilador que lo único que hace es decirte: vamos a soportar navegadores de Internet Explorer 8 para adelante. Eso quiere decir de que necesito tener el estándar ECMAScript 5. Entonces Babel pesca todo el código que podéis tener en IS6, en IS7, versiones varias, y todo eso lo traspasa al lenguaje gutural de Internet Explorer 7. Y lo puedes usar. Eso quiere decir de que ya puedes usar cosas del mañana, hoy. ¡Wow! Maravilloso.
Entonces esas dos herramientas son como fundamentales actualmente en lo que es el desarrollo de React. Es decir, usen Babel, van a tener que usar Babel, van a tener que usar ¿cómo se llama esto? Webpack en algún momento. ¿Por qué React? Y es una de las cosas que me he saltado harto. React se usa generalmente bueno, se compara bastante con... En su tiempo se compara bastante con lo que era Angular, porque Angular estaba bastante posicionado y era como... Angular, Angular, maravilloso. Fue uno de ellos. Y Angular era maravilloso porque tenía doble bindeo, entonces tú definías una variable que tú la modificabas y te iba modificando en tiempo real, maravilloso y todas esas cosas. Entonces, pero producía los indeseables mutaciones. Porque, por ejemplo, de repente no querías tener doble bindeo y la cosa tenía por defecto doble bindeo y tenías una función hija que tenía doble bindeo con una función padre y ese hijo estaba transmitiendo al padre y tú no sabías cuál hijo era al final. Y porque las aplicaciones obviamente son gigantes, entonces tú no sabes de dónde viene, no sabías porque tenía varios hijos, entonces tú decías, ¿quién me está mandando esa información? Ya, igual la muestro. Entonces el doble bindeo tiene su ganada y tiene sus contras. Y el contra es ese que se producen mutaciones indeseables. Entonces aparece React y React dice no, cero doble bindeo. Aquí todo unidireccional, todo desde el padre hasta el hijo y el hijo activa algunas cosas del padre en el sentido de que tú le pases esa información forzadamente. Tú no puedes mutar así como hacía el estado en React. O sea, se puede, pero un poco más complejo. Y también React incorpora lo que se llama el Virtual DOM, que en pocas palabras es el DOM que ustedes ven en HTML, pero hace una copia de todo una copia completa y modifica su copia. Entonces empieza a decir, ya, aquí tenemos objetos, ya, tenemos todo un árbol de objetos, este objeto de aquí solamente se modificó. Si tú trabajas con el DOM tradicional dice, vuelta, y revisa todo. Y eso es demasiado intensivo para el navegador. Gasta muchos recursos y generalmente se producen los lags que se producen. Por ejemplo, están revisando Facebook y Facebook se laguea, es por eso, porque empieza a revisar millones de cuestiones. Por mucho que Facebook todavía use React, React igual tiene sus limitaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? El Virtual DOM es una abstracción más rápida de la otra cuestión, que es asíncrona, entonces quiere decir que todas las modificaciones que se van haciendo quedan en el limbo y empiezan a procesarse apenas apenas van pasando y el Virtual DOM lo va modificando, o sea, va leyendo. Entonces va modificando ciertas partes, no modifica el árbol completo del DOM, y eso es mucho más rápido y al mismo tiempo la gente no lo percibe y no ve ese lagazo que de repente se da cuando estáis scrolleando y el sitio está cargando millones de GIF y toda la cuestión. Entonces, digamos que esas dos cosas fueron lo que dijeron, ¿sabéis qué? Empezamos a usar React, démosle la oportunidad. Y más encima que React no es un framework completo, sino que una librería, es una cosita chiquitita que se coloca dentro del código y ustedes pueden ya empezar a usarlo. Y onda, todos empezaron a decir, es liviano, es rápido, es más rápido que Angular, que el 1.5 por lo menos. A menos que tú le hagas medio tuneo al React, o sea, al Angular, y al React le coloques millones de plugins que no necesita, siempre va a ser más rápido que Angular. Y entonces empezaron a comparar, empezaron a decir, ¿sabes qué? Es más rápido. Obviamente habrá alternativas que son más rápidas, pero son menos conocidas. Entonces al final hay que empezar a ver, pero React es como el más conocido y es como el universal. Facebook dice, ¿sabes qué? Aquí está la cuestión, le coloco React nativo al mismo tiempo, entonces puedo hacer aplicaciones de celular con React. Entonces, digamos que es bastante útil saber usar React. Hay un React Facebook entrega una herramienta que se llama React Create App, una cosa así. Ustedes pueden instalar por el sistema de paquetes de Node, npm, y que ustedes pueden crear una aplicación React en segundos. Es maravilloso, te entrega todo y después tú lo único que haces es, por ejemplo, ejecutar los scripts que son npm start y te inicia un servidor con React funcionando, que tú modificas algo, te modifica el código en tiempo real en el navegador, te va mostrando las diferencias, es maravilloso. Y al mismo tiempo, después tú dijiste, ya, termina la aplicación, quiero hacerla para desarrollo, escribí npm build y la cuestión te compila todo, te minimiza, te revisa el código si tenía errores, toda la maravilla de la configuración que tú tenés que hacer normalmente con Webpack y Babel,
te la hace automática, cero esfuerzo, cero requerimiento, nada del otro mundo. Entonces, es como súper fácil en este tiempo ya empezar a balancearse con esto. Generalmente, este es el árbol que produce la aplicación. Son unos... Vamos a subirle ahí. Que es, en pocas palabras, una carpeta public donde está el index. El index lo único que tiene es una referencia a un div root, no tiene ningún archivo script, nada, absolutamente nada, porque eso se encarga React de hacerlo. No tiene ninguna, o sea, bueno, tiene obviamente el link del icono. Aquí ustedes pueden agregar Google Fonts, pueden agregar metadata del tipo que ustedes quieran, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto todo lo hace el React, después lo pesca y dice ya, crea un HTML de ejecución después para que lo revisen, para que lo lleven a producción. Ese es como el punto de entrada. Después está el index.js y aquí es donde empieza la magia de React. Estos son imports que se agregan en EXIT, o sea, en la versión 6 del EMAXscript. En pocas palabras, esto lo único que hace es reemplazar el estar colgando etiqueta script React, etiqueta script React DOM, etiqueta script app y dentro del código y esta cuestión. Lo único que tú haces es importar el paquetito que lo colocáis dentro del código del index y esta cuestión, el Webpack lee esa etiqueta y dice ya, aquí hay un archivo que trae React, que trae React DOM, que también necesita la app que está ahí. Es en definitiva, esto es app.js, exactamente lo mismo. En pocas palabras, está importando el archivo que está ahí, app.js, pero solamente que cuando tú importas elementos, no es necesario, si es JavaScript, no es necesario colocarle la extensión. Y también puedes importar estilos. Eso quiere decir de que cada página puede tener su estilo propio. O sea, puedes importar uno, puedes importar varios, puedes importar imágenes, puedes importar todo. O sea, todo se puede importar dentro de la importar todas las cosas, ¿no? Y esta es la definición de una página de React. Ustedes usan el React DOM, que crea el anclaje dentro de esta parte de acá. No, esa no. De esta cosita de acá. Lee este archivo y le asigna, obviamente renderea la app, que es lo que definimos acá, que lo vamos a ver en un ratito más, en un segundo, y lo ancla al objeto root. Y ahí, ¡tatán! React funcionando. Y React hace esto. ¿Dónde está acá? Acá. Y hace esto. Entonces, todo esto está aquí, en esta partecita, en app. Y está anclado, obviamente, al root que está aquí. Si ustedes revisan acá, el código frente a la página, no van a ver nada. ¡Wow! Esto es magia de React. Esto es el Virtual DOM, en pocas palabras. Que ustedes no están rendereando el DOM, sino que están viendo una abstracción del DOM que tiene todas las características del DOM y que es más rápida. Wow. Y trae su contra, no sirve mucho para verlo en Google. Si ustedes traen data de forma síncrona, no se va a mostrar. Google, el robot de Google va a decir, aquí no hay nada. El problema es que el robot de Google lee React. Ustedes pueden tener toda esta aplicación y el robot de Google la lee. Pero si ustedes buscan data de internet, el robot de Google tiene como un segundo de caché nomás, entonces dice, o sea, un segundo de búsqueda, entonces dice, no cargó. Listo. Lo que hay nomás y no muestra la información. Así que para eso hay que hacer otra cuestión que es el rendereo por server para modificar el SEO y todas esas cosas de cholo. Y eso, entonces al final, este es el punto de entrada a lo que es React.
Si se dan cuenta, obviamente estoy diciendo trae React DOM, importa la app, o sea, importa la app que está acá, que lo vamos a ver ahora, y renderea todo eso en el document root. Esta nomenclatura que está aquí, que si se dan cuenta es como que estuviera escribiendo HTML, una de las cosas que empezó a gustar de React, que es no me acuerdo cómo se llama, pero esto es lo que se denomina JSX o JS6, o sea, JS6, que es la nomenclatura que usa React para definir componentes, pocas palabras. Y esto, más que nada, es una clase. App es una clase que se exporta y que tú la usas tal cual. React se encarga de transformar todo esto en la nomenclatura antigua que usaba, que era horrible. Revisemos este objeto que está acá. Y aquí es donde la magia aparece. Si se dan cuenta que hay una imagen importada directamente, un vector, mejor dicho, y se incorporan tanto React como el componente de React. Esta vez, si se dan cuenta, esta es la estructuración que vimos delante. Es exactamente decir React.component igual a component. O sea, component igual a React.component. Entonces nos ahorramos tiempo y escribimos de esta forma. Y todo esto viene importado desde React. Tenemos el logo, que si lo eliminamos, guardamos, y volvemos acá. No sé, ahí tiró automáticamente el error y no tuve que ni siquiera refrescar, se va mostrando automáticamente. Entonces si yo borro aquí, borro ahí, ¡chan! Desapareció. Automáticamente se compila, automáticamente hace todo el chuchoqueo varios, registra los errores en consola. Ya, no importa. Y se va modificando automáticamente. Entonces esto le ahorra mucho trabajo. Pueden empezar a usar React automáticamente inmediatamente. Entonces la definición, una clase, que es lo que les mostré delante a grandes rasgos, define una clase app, que va a ser el nombre del nodo que se va a crear, o sea, del elemento que se va a crear. Ahí está, de la misma forma que se exporta y de la misma forma que se llama. Clase app que extiende al componente, que es el componente que está acá. Entonces, porque si no colocan de esa forma y lo hacen de la manera larga, tendrían que hacer component, tendrían que hacer React.component. Es exactamente lo mismo. Lo van a ver en algunas partes así, pero yo prefiero hacerlo de esta forma porque así variables, te ahorras variables y te ahorra el tener que estar, no sé, te puedes condorear y te puedes crear un componente y al final va a crear cosas raras. Aquí también hay una función render, y esta es la que hace la magia, que retorna todo este pseudo HTML, que la única diferencia que tiene es que en vez de tener clases, tiene class name, por cosas obvias de que class es una palabra reservada de JavaScript. Entonces si ustedes colocan class, le coloca acá, guardan, acá tendría que tirar un error, no lo tiró, pero va a decirte que class es una palabra reservada, porque esto es JavaScript, si se dan cuenta, esto es exactamente JavaScript, solamente que el Babel y el React se encargan de transformar todo esto a JavaScript, mágicamente, con sus cosas raras por detrás. Entonces al final están, a diferencia de Angular, por ejemplo, que ustedes hacían HTML y le incrustaban JavaScript, por ejemplo, dentro de los videos que tenían, acá ustedes trabajan con JavaScript e importan HTML dentro del JavaScript. Bueno, pseudo HTML. Entonces van definiendo componentes modulares que se van exportando. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto tanto. Lo exporto y tengo un objeto tanto, un objeto app. Entonces ese objeto app lo puedo presentar acá, lo puedo presentar allá, lo puedo presentar en cualquier página, en cualquier otro lado, porque es un componente que ya está hecho. Entonces yo voy modularizando ciertas cosas. Por ejemplo, elementos chiquititos, por ejemplo, tengo una lista que lo vamos a ver después a la tarde más en detalle. Tengo una lista y en vez de estar haciendo cada lista, puedo tener que esa lista, definir un elemento lista. Acá está. No había visto.
sé si se dan cuenta, pero aquí les dice un error. La propiedad clase es, o sea, propiedad del DOM desconocida clase. Tú querías decir class name, entonces al final te avisa de que no te referiste de la forma que debería ser, que es class name. Andrés. Pocas palabras. No te referiste a la forma legal de hacerlo, por decirlo. Entonces al final, pocas palabras, dentro de la clase ustedes definen render, que es el método que se encarga de renderizar la cuestión, y retornan todo dentro del, ¿cómo se llama esto? De un paréntesis, retornan todo el código del elemento, del componente. Todo componente que ustedes definan tiene que estar iniciado por una etiqueta y terminado dentro de esa misma etiqueta. Tiene que ser un componente que agrupe todos. Si ustedes hacen dos componentes, por ejemplo, yo defino acá un H1 y le coloco cualquier cosa, al tiro automáticamente me está dando un error. Si yo guardo esto, ¡pah! Error. No se puede. ¿Por qué? Porque React siempre va a usar todo el componente comprimido y lo que está afuera lo va a dejar afuera. Entonces, encapsulen todo dentro de un div, por último, como plantilla. Porque si no van a aparecer estas cosas feas que están acá. Y eso también es maravilloso, que te vaya diciendo dónde está, cómo se llama esto, el error y toda esa cosita. Bonito, simpático. Y esto, como les mencioné yo, había dos tipos de elementos. Unos elementos que tienen estado, como este, que ustedes pueden después definir un estado igual a a igual a 1, que lo vamos a ver más en un ratito más. Y pueden ir definiendo estados, pueden definiendo variables, funciones de ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a decir? ¿Estamos bien? Sí. ¿Te queda? Sí, claro. Ya. Entonces vamos a hacerlo rápido. La última explicación, que estos pueden tener estado, pueden definir variables, quizás, no es que puedan definir variables, sino que pueden definir propiedades dentro de la clase, pueden tener métodos, pueden tener una pila de cosas que están ligadas a ese componente. Mientras que la segunda forma de hacer esto es, por ejemplo, igual pueden hacerla de esa forma. Es exactamente lo mismo, solamente que este no tiene los eventos de ciclo, no tiene el estado, no tiene nada de esta otra clase. Pero es mucho más simple. Para componentes sencillos, componentes hijos o elementos, como se llaman, es mucho más simple tener esto, porque no siempre voy a necesitar tener, por ejemplo, de que ¿cómo se llama esto? Que el elemento cargue información desde internet y que lo asigne a una variable y que esa variable se pueda pasar a los hijos. No, a mí no me interesa eso en este componente, a mí me interesa solamente mostrar hola. Entonces, para cosas simples, es la mejor forma, y si se dan cuenta, es súper sencilla. Y esto después ustedes lo pescan. Ahí tengo el render, acá, vamos a meter acá, pues acá, sobre todo, chica, 4, se dan cuenta exactamente lo mismo. Entonces al final creo un módulo que puedo incorporar en cualquier otra parte, que es funcional en todas medidas y que se puede incorporar dentro de la misma aplicación, y dentro puedo colocar otro adentro de este otro. Por ejemplo, voy a decir ¿por qué estoy retornando paréntesis? Porque lo mismo que les decía acá, que siempre se retorna paréntesis para definir un componente así. Porque si no, generalmente se pueden definir errores y cuestiones así. Cosas de JavaScript raras que no se entienden mucho. Entonces puedo definir un H2 hola más chico. Y esto lo puedo incorporar acá.
todo elemento que no tenga contenido adentro tiene que cerrarse con esto. Tiene que cerrarse con un cursor, con el método XHTML, si no me equivoco. Que porque si no lo hacen, va a pensar de que está abierto. Y como piensa que está abierto, piensa que todo esto está dentro de eso. Y después se da cuenta, no está dentro de eso, porque aquí termina. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si yo guardo esto, lo hizo acá, ¡pum! Error, inmediatamente. Entonces, siempre los elementos que no tengan contenido, cerrarlo. Incluso si es un div que no tiene contenido, pueden hacerlo de esa forma. Es más simple. Obviamente va a tirar error porque no está dentro del div correspondiente, del contenedor correspondiente, por dicho. Pero si se dan cuenta, y compilamos acá, hola más chico. Entonces puedo ir haciendo eso, puedo ir haciendo capsulitas donde puedo ir colocando información y que puedo ir importando dentro de otras, ¿cómo se llama esto? Dentro de otro elemento, y así formando mega estructuras donde al final sé qué cosa es qué. Como última parte, y después vamos a seguir viendo en detalle esto, porque ya que empieza la parte entretenida, vamos a hacer un nuevo archivo. Vamos a ver, chica.ps, y aquí coloco, bueno, lo primero, importar React. Importar React, y después defino todo lo que estaba acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo único que hice fue sacar todo lo de acá, que era de otra clase, o sea, de otro tipo, un componente más chico. Lo dije ahí que aquí ya hay muchas cosas, entonces lo voy a llevar a otro componente independiente. O lo voy a llevar a otro lado para que no se vea tan aglomerado todo y sea tan comprimido. Entonces creo un componente donde importo solamente React porque son componentes sin estado. Las clases son las que siempre va a tener que tener componentes. Las clases siempre van a tener que tener componentes. Van a tener que heredar de componentes, siempre. Porque ahí heredan todos los eventos de ciclo, heredan el estado, heredan todo. Mientras que los otros que no necesitan nada de eso, dependen solamente de React. Y siempre van a tener que hacer React porque si no, no los va a dejar. Defino las dos funciones sin estado, acá. Función sin estado, y después exporto la que sea más grande, o puedo exportar, o sea, no, sí, siempre exporto la más grande, o la que es como un contenedor, por decirlo de alguna forma, del resto. Y exporto default porque así es una nomenclatura de que al final, si yo hago lo que se hacía acá en el index, así yo puedo hacer esto, importar app desde app. Entonces, si yo hago eso, igual, app chica obviamente no está definido, entonces no puedo importarlo, pero si yo hago import app chica from app chica, todo igual. Y todo queda maravillosamente unido y no hay errores y todo queda modularizado y todo queda en componentes más chiquititos, y lo que está de moda ahora que es pescar cosas pequeñas, juntarlas y hacer cosas más grandes, microservicios, módulos, todas esas cosas, es para que simplificar el trabajo y no tener un código en una línea de 10.000 líneas que al final lo único que hace es que cuando estés revisando lo vaya a tener un dolor de cabeza gigante. Todo esto es más rápido, o sea, más rápido, porque al final tú sabes qué módulo es el que tiene qué componente, y ese componente es el que está dando problemas, revisa ese módulo solamente. Obviamente va a tener un árbol de archivos gigante donde va a tener millones de módulos en algunos casos, para eso sirven las carpetas también, pero en definitiva simplifica mucho el proceso. Y esto es un resumen pero gigantesco de lo que es React. Obviamente no hemos visto las cosas que hacen que React sea maravilloso, sino que lo único que hicimos fue empezar a mostrar el contenido. Yo creo que si no me equivoco, en la tarde, al 5,
continúa esto y ahí yo voy a explicar un poco más en detalle, vamos a volver a ver un poco de esto, obviamente no la historia que vimos delante, pero servía para llegar a esto, y vamos a ver un poco más en detalle lo que es ya eventos, empezar a traer cosas desde el internet, si es que nos acompaña el internet, y empezar a crear cosas un poco más dinámicas, no quedarnos solamente en esto, porque esto solamente muestra información, pero podemos hacer esto mismo con jQuery, podemos hacer esto mismo con Angular, podemos hacer esto mismo con millones de frameworks que están. Entonces, empezar a ver qué es lo maravilloso de React. Que vamos a ver un poco en la tarde, los eventos de ciclo, manejar el estado y los componentes, cuál es la diferencia empírica entre una clase y una función, un elemento clase o un elemento función, que son componentes completos o sin estado, como se llama. Entonces eso, ojalá hayan entendido, si no entienden, obviamente estoy dispuesto a preguntas y sería todo, espero les haya gustado.